informativo a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día, y vamos a analizarlo con la presencia del ingeniero Jaime Villavicencio para conocer sobre qué opinión tiene de la consulta popular, y también hay un tema económico que aloja a criterio personal. Era favorable como el desarrollo de las zonas francas a través del decreto ley del presidente de la República, en la cual la Corte Constitucional manifestó de que no, que hay que esperar que se instale la Asamblea Nacional Legislativa para que ellos puedan aprobar o negar simplemente dicha posibilidad, habida cuenta de que se podrían estar violando algunos derechos constitucionales. Eso estaremos analizando con el ingeniero Jaime Villavicencio. Estimado Jimmy, buenos días. Bueno, muy buenos días, mi estimado Pablo, mi estimado Lindo, un gusto en saludarles. Sabes que este 20 de agosto, a criterio personal, ¿no? Y luego de haber analizado diferentes criterios, diferentes enfoques, para mi forma de ver, antes que elegir el nuevo presidente del país, tenemos algo muy importante los ecuatorianos, que es la consulta popular. ¿Por qué lo digo así? Porque estamos sometiendo a una consulta popular que sin duda alguna incluso creo que es el primer país en el mundo que lo puede hacer, sobre el cambio de energía. Porque es un cambio de energía que está proponiendo la no explotación del petróleo para cambiar esa energía con otro tipo de ingresos, ¿no? Para el país. Entonces, mira, tomando en consideración eso, me he puesto a revisar un poquito los antecedentes, ¿no? Con la finalidad de analizar, de conversar y que la gente esté un poquito mejor informada antes de tomar la decisión. La pregunta textualmente la voy a leer, dice: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como el bloque 43, indefinidamente en el subsuelo, sí o no? Si usted vota sí, quiere decir que usted está votando para que el petróleo quede indefinidamente en el subsuelo. Si vota no, indica que usted está de acuerdo que siga la explotación petrolera. Esa es la pregunta. Para poder analizar esta pregunta, es importante darles a conocer que en 1989 la UNESCO le declara como reserva de la biosfera a este sector tan importante del Yasuní. Porque este lugar dice que existe la mayor diversidad por metro cuadrado en el mundo, ¿sí? Y es más, le han considerado como un santuario de la biodiversidad. Por eso la UNESCO le declara en 1989. Porque tiene, dice, más de 2.000 especies de árboles, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios y 280 especies de peces. Como ustedes pueden ver, en base a este análisis, a estos estudios, se declara como un área protegida de la humanidad. Pero también tenemos que decirlo, que el Yasuní se convierte también en la reserva de crudo del Ecuador más importante en la historia del país, con 1.672 millones de barriles de petróleo. Claro. Ya. En vista de esta encrucijada, ¿no? Porque tú sabes que cualquier decisión que tú tomas en la vida, siempre habrá algo bueno y siempre va a haber algo malo, en cualquier decisión que tú tomas. Lo que tratas es de analizar para ver lo más conveniente. Entonces, en base a eso, el expresidente Correa, y aquí quiero decirlo, ¿no? Lo que conversábamos contigo, Pablo, yo siempre he sido muy respetuoso, tengo una relación, he mantenido una relación con todo este sector importante de la población, porque yo creo que lo primero que uno en política tiene que tener es tolerancia.
y analizar las cosas no con pasión, sino con objetividad. Entonces, miren, en ese momento, el presidente Correa tenía una gran imagen internacional por su carisma, su discurso, su preparación, y él propone en ese momento en la Asamblea de la ONU en el 2008, lanza al mundo la propuesta que la única forma de que el petróleo quede bajo el subsuelo del ITT es a cambio de una compensación de la humanidad, de todos los países, que den un aporte de 3.600 millones de dólares para el Ecuador. Le hablo en el 2008. Claro. Y lanza esta propuesta en la Asamblea de la ONU. Y luego de eso contratan las personas necesarias con la finalidad de promocionar el Yasuní, dar a conocer que el mantenerlo bajo tierra va a evitar la destrucción de esta zona del planeta, como la contaminación de más de 400 millones de CO2 que se iba a producir, que va a producir el mundo. Entonces, en base a eso, incluso, acuérdese, le contrata a Ivonne Baki, que ya pasaba como, ya creo que fue, estaba como en Estados Unidos, y todo este equipo. Y son 6 años, Pablo, 6 años de difusión, de publicidad, de análisis, de proyección hacia el mundo para vender esta iniciativa tan importante, justamente por los conflictos ya que vivía en el país, que había gente que estaba de acuerdo y gente que no estaba de acuerdo. Entonces, mire, después de 6 años, el presidente Correa recauda 13.3 millones de dólares. De aportes de organismos internacionales, de figuras a nivel mundial, ecologistas, 13.3 millones de dólares de los 3.600 millones que pedía. Tomando en consideración este antecedente, el presidente de la República toma la decisión de que se explote el Yasuní. ¿Cuál presidente? El presidente Correa toma la decisión de que se explote el Yasuní. ¿Qué lectura tienes tú allí, Jimmy? Bueno, Al comienzo, exigirle al mundo una indemnización una o... responsabilidad social, se puede decir, ¿no? Podría ser, Ajá. sí, Y una de indemnización, un como desembolso tú- económico para no sacar el petróleo. Ajá. Y la recaudación, 13 millones, es casi nada frente a lo que se estaba pidiendo. Nada, Entonces nada. toma la decisión de explotar. El Yasuní. Porque toma esa decisión de explotar el Yasuní. Y el campo se inaugura en septiembre del 2016. Pero ¿qué lectura tú tienes allí, Jimmy, en ese sentido, en el contexto político global? Bueno, miren, yo creo que nadie va a dudar de la capacidad del expresidente Correa, ¿no? Vamos analizando las cosas. Claro, credibilidad de los gobiernos. Es más, en ese momento tenía una gran popularidad. Y si toma la decisión de explotar el Yasuní, que fue el primer revés político que lo tuvo que vivir, fue porque se dio cuenta, como él mismo dice, y tengo la grabación textual de sus palabras, dice: al Ecuador le ha fallado el mundo, y por eso tomamos la decisión de explotar el Yasuní. Porque él sabía que definitivamente los ingresos petroleros que iba a tener el Ecuador eran muy importantes para solucionar los graves problemas de educación, de salud, de vías que tenemos y que lo seguimos teniendo todavía todos los ecuatorianos. Entonces era un ingreso importante. Luego de eso, miren, con la tecnología, porque tenemos que ser honestos, o sea, los campos petroleros del Ecuador que tenemos ya son más de 50 años. Este es el campo petrolero más moderno que tiene el Ecuador. Entonces se consideraron la tecnología, el avance,
para generar un campo petrolero que tenga todas las condiciones para disminuir la contaminación en ese sector. Entonces, mire, ese problema se genera en el 2013, que justamente no se da paso a la consulta popular, y luego de ahí hacia adelante, el país hace una inversión muy significativa de más de 2.000 millones de dólares en el Yasuní. Ya. O sea, Pablo, si nos ponemos a pensar ahora todos los ecuatorianos para hacer un análisis, la inversión que hace el Estado en el Yasuní con recursos también internacionales equivale, por ejemplo, a lo que se ha invertido actualmente en el metro de Quito. Imagínense ahora en el metro de Quito, que se ha invertido más de 2.000 millones de dólares, que se quiera plantear una consulta popular a Pichincha indicando si están de acuerdo que se use o no el metro de Quito. Entonces, mire, si hacen estas inversiones que son muy importantes, y además de eso, se calcula que desmontar, sellar los pozos que se encuentran en este campo 43, que son alrededor de 200 pozos que están interconectados con tubería, que se calcula que hay más de 80 kilómetros de tubería de acero colocado, Ya. le va a costar al Ecuador cerca de 500 millones de dólares. Sumado a que el país de aquí en adelante deje de percibir esos ingresos importantes de más de 1.200 millones o cerca de 1.200 millones de dólares, que es lo que algunos analistas dicen que se va a dejar de producir si se cierra este campo petrolero, porque produce 55.000 barriles de petróleos diarios. Ya. Entonces, le decía que esta consulta es importante porque estamos analizando un cambio energético en el país. Un cambio energético en el país cuando no consideramos de que en el mundo el 80% de energía que se consume en el mundo es de los recursos fósiles. Sí. Imagínense. Y no consideramos que el mundo actualmente consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo diarios para solventar toda la conectividad y todo lo que hemos visto desarrollar después de la era industrial en el mundo. Entonces, mire, también ahí hay otra consulta que parece insólita, que la COP28 del cambio climático a nivel mundial se va a desarrollar este año en Dubái, en uno de los mayores productores de petróleo. ¿No le parece un poco? A ver, ¿cómo dijo? Sí, o sea, la reunión mundial del cambio climático, la COP28, se va a desarrollar en Dubái, en uno de los países de mayor producción de petróleo en el mundo. Mire, el gobierno de Biden, Estados Unidos, a raíz del conflicto bélico que lo está llevando con Ucrania, usted sabe que ellos tienen mucha dependencia del gas de la Unión Soviética, toda la comunidad europea. Se está hablando en el mundo de un cambio justamente de energía. Y están invirtiendo trillones de millones de dólares con países desarrollados como Alemania, como Inglaterra, claro, y el resto de la comunidad europea, para en los próximos años cambiar esta plataforma energética. Entonces, es motivo de preocupación que nosotros hablamos de todos los ecuatorianos con un país que dicen los analistas económicos que va a terminar este año
con más de 5.000 millones de déficit, ¿sí? Claro. Que hablan que el fenómeno del niño, si tiene la misma fuerza de lo que ya vivimos en épocas anteriores, le significó cerca de 3.000 a 4.000 millones de dólares para el Estado. Ojalá Dios quiera que las cosas no sean así. Mejor dicho, que no pase. Pero esas son las posibilidades que existen. Y si sumamos a ello ya todos los compromisos que tiene el Ecuador con diferentes organismos internacionales, sin duda alguna es motivo de mucha preocupación para el nuevo presidente de manera interina que va a llegar a dirigir los destinos de nuestro país. Pero, mi estimado Jimmy, pero por ejemplo allí, ¿por qué la consulta, de acuerdo a la primera pregunta, o a la pregunta de la consulta, se dirige directamente al gobierno, cuando debería preguntársele al pueblo ecuatoriano qué piensa de los recursos naturales? ¿Qué piensa de este recurso natural que es el petróleo? ¿Explotamos, no explotamos? ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el no explotar y el explotar también? Porque recordemos que, para que la ciudadanía nos entienda, las gasolinas o la bencena, creo se llama, o benzina, para los aviones, es un 10% del 100% de lo que puede producir el petróleo, porque no es únicamente combustibles. Así es. Entonces, hay todos los derivados. Hay derivados que incluso el ser humano los utiliza para mantener su vida. Lo que estamos vestidos. Y gente desde ahí hay que partir. Internamente lo utiliza a través de válvulas, jeringuillas y todo lo demás. Así es. Entonces mi inquietud es, ¿por qué se pone o la Corte Constitucional aprueba la pregunta cuando habla de gobierno? Y el Estado es muy diferente a un gobierno, mi estimado Jimmy. El gobierno es pasajero. Claro. El Estado es permanente. Mire, entonces yo creo que, con el respeto que se merece la Corte Constitucional, para mí es una decisión apresurada. Sí. Creo que ellos deberían primero haber investigado. Yo pregunto públicamente, ¿cuántos miembros de la Corte Constitucional fueron a conocer Yasuní? Fueron a conocer el bloque 43. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad? Pero a lo mejor no es importante conocerlo. Pongo esta situación, Jimmy, y no es para discrepar, sino simplemente para debatir. Sí. Es en el sentido de, a ver, recursos naturales, hablemos de recursos naturales, no petróleo, recurso natural. Porque si nos vemos, Yasuní, territorialmente, ¿dónde se ubica en la República del Ecuador? Frontera cercana al Perú. Pero hablemos de la cuenca amazónica, que es más extensa y más grande. Y a lo mejor el mundo dice, me piden inversión aquí por un 10% cuando la cuenca amazónica necesita el aporte del mundo para mantener el pulmón mundial. O sea, yo no sé qué opinas en ese sentido. Claro, y ese mundo que el expresidente Rafael Correa textualmente dice que el mundo le falló al Ecuador. Pero entra la credibilidad de los gobiernos. Entonces, el mundo, yo estoy de acuerdo en dar dinero para precautelar no solamente el oxígeno del planeta, sino el sector que lo produce. ¿Quién va a recibir el dinero? ¿El Estado ecuatoriano o el gobierno? Entonces no queremos que sean monedas de gasto corriente cuando es inversión para precautelar el mundo. No sé qué piensas tú allí. Totalmente de acuerdo, pero te decía que primero uno tiene que ir a conocer. Claro, conocer. Primero. Luego de eso, la Corte Constitucional tenía que haber analizado los planteamientos de la gente que propone el sí y los planteamientos de la gente que propone el no. De manera científica, en base a este análisis, esta discusión, estos debates, definir cuál es el perjuicio para el país, porque unos hablan de 1.200 y otros hablan de 145. Imagínense las grandes diferencias.
Claro. Y porque hasta ahora la Corte Constitucional no sale a decir el perjuicio es tanto. Luego de eso también es importante el criterio de la gente que vive ahí. Porque es muy fácil, Pablo, para ti, para mí, hablar del Yasuní. Lo poco que conocemos. Claro, otra cosa es que diga la gente que vive ahí, sus autoridades, cómo le ven, qué les parece. Luego de ello también, de lo que se ha analizado la Corte Constitucional, si gana el sí, tiene un año para desmontar y sellar. Cuando los técnicos en el sistema, en el campo petrolero, dice que eso no les va a tomar menos de 5 años. Imagínate, en lancha rápida tú llegas a 5 horas a ese lugar. Entonces, desmantelar una infraestructura tan grande, estoy de acuerdo que no lo van a hacer en tan poco tiempo. Entonces dice, a ver, veamos las alternativas, si analizamos el tema económico, veamos las alternativas. Dicen, una de las alternativas es eliminar la corrupción. Sí, o sea, en el discurso, bien, o sea, en la corrupción se van 5.000, unos 6.000, 7.000 millones de dólares, perfecto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para eliminar la corrupción? Cuando vemos que viene un proceso de elecciones el 20 de agosto y más del 50% de la asamblea, más del 50% de la asamblea que fueron destituidos, van a volver a la asamblea. Claro, pero por eso digo yo, la Corte Constitucional, o sea, no es pragmática en los intereses del Estado. Así es. Una cosa son los recursos naturales y otra cosa es el comportamiento humano de los funcionarios y de las instituciones del Estado. Totalmente de acuerdo. Entonces, mira, es un discurso suelto. Tenemos que decir, a ver, ya no vamos a recaudar 1.200 millones, ¿de dónde los vamos a tener? Segundo lugar, se habla del turismo. Sí, en verdad, el turismo ecológico es una fortaleza que deberíamos impulsarla, pero no tenemos la infraestructura. El 2022, en el tema turismo, el Ecuador ha recibido 480 millones de dólares. En turismo. En turismo. O sea, anualmente. Anualmente no ha recibido ni la tercera parte de lo que está acá. Luego de eso se habla de los subsidios, ¿sí? Eliminar los subsidios. Si usted, me parece prudente y pertinente. Si usted elimina los subsidios, especialmente el diésel, estaría compensando, ¿sí? Estos ingresos que va a recibir el Estado. Entonces yo te pregunto a ti, Pablo, a Lino, claro, y a todas las personas que están escuchándonos, cuando hubo o se quitó el subsidio a los combustibles, ¿qué pasó en este país? Se caotizó el país, se paralizó. Miles de millones de productos dejaron de exportarse, una gran pérdida. No solo material, humana. Luego de eso, el diésel es un producto muy sensible, porque a través del diésel, el momento que se incrementa el precio, se incrementa absolutamente todo, porque el transporte es factor importantísimo en el precio final del producto, mucho más, por ejemplo, como nuestra querida ciudad y provincia de Loja, que justo muchos analistas le han puesto que es, y siempre nos han puesto, una de las ciudades más caras del país, porque justamente por la ubicación geográfica que tenemos, donde los dos polos de desarrollo está Guayaquil y Quito, no significa un costo muy importante de transporte, la movilidad de cualquier producto hacia el lugar de destino final. Ahora, una situación allí, Jimmy, tú eres una persona práctica y conoces del tema, por ejemplo, el tema de movilizar recursos, insumos y productos. Para movilizar un camión, no es que lo envías el 50%, tú lo envías el 100% y con una hoja de ruta que te garantice que ese galón de diésel va a ser bien invertido y bien gastado. Entonces, el momento que se quiten, criterio personal, los subsidios, yo me vuelvo más eficiente en movilidad y utilizar
viajes para mantener mi nivel de vida. Si tú antes te movilizabas unas 10 o unos 20 kilómetros diarios en la ciudad de Loja para tus actividades personales y empresariales, a lo mejor vas a ordenar todo eso y te movilizarías a lo mejor en 5 kilómetros todas tus actividades. Eso se vuelve eficiente el ser humano. No sé, pero yo por allí le veo una perspectiva. Claro, pero ya también tenemos la experiencia, lo que ocasionó eliminar el subsidio, que hizo que se regrese atrás en una decisión tomada. Entonces, mira, esta es la realidad en la que estamos viviendo. Bueno, mira el tema del transporte, porque estoy involucrado durante muchos años. Mira, es importante, por eso hablamos de la experiencia, de haber estado involucrado en muchos sectores. Uh-huh. El transporte ya tuvo un golpe durísimo en la dolarización, que hasta ahora no ha podido cambiar la realidad. Mira, yo te hablo como un comerciante y también que he estado en el tema del transporte. Y te voy a poner un ejemplo clarísimo para que la gente sepa. Yo soy uno de los primeros distribuidores de cemento aquí en la ciudad y provincia de Loja. En sucres, nosotros pagamos 25,000 sucres por el transporte de un quintal de cemento acá a Loja. 25,000 sucres. Acuérdate, Lindon, Pablo, hubo escasez de cemento, acuérdate, uh-huh. Había mucha escasez de cemento. Yo llegué a contratar una empresa Burneo de Machala, que tenía trailers, porque aquí casi no habían más las mulas, que les llamamos los camiones de Cital. Por la cuestión geográfica de Loja. Trailers no había por la situación geográfica, lo que tú acabas de decir. Entonces, como era una emergencia que necesitaba traer el cemento, porque las órdenes se nos caducaban y ya no teníamos esos cupos, llegué a pagar $30,000 sucres para traer un quintal de cemento a Loja. Si tú trasladas ese valor a dólares, pagaba $1, 25,000, claro, y llegué a pagar $1.25 en esta emergencia con la finalidad de traer ese cemento por quintal, a la ciudad por quintal. Que es sumamente caro. Ajá. En ese momento, un chofer ganaba 10 millones de sucres. Un chofer de tráiler. Si los 10 millones tú los pasas a dólares, son $250. Una llanta costaba 600,000 sucres. Si tú lo cambias a dólares, no llegaba a $25. Uh-huh. Entonces, mira qué importante el valor del flete versus los gastos que tú tenías. Claro. Cuando viene la dolarización y hasta los actuales momentos, si le preguntas al transporte pesado de la ciudad y provincia de Loja, el flete no ha subido del dólar. Incluso hay temporadas que cobran hasta el 0.90 centavos de dólar. O sea, cobran menos de lo que se pagaba en sucres. Cuando una llanta ya no te vale $600,000, una llanta ahora te vale $600. Claro. Cuando un conductor ya no te cobra los 10 millones que te cobraba antes, sino ahora ese conductor gana $900 a $1,200 mensuales. Aceites, ¿a qué me refiero? Que el transporte por lo general ya tuvo un golpe duro cuando se cambió la moneda, porque los gastos administrativos se quintuplicaron y los ingresos no variaron. Por eso yo entiendo el tema del diésel. Para mí, por ejemplo, yo creo que la gasolina, totalmente de acuerdo que se le quite el subsidio. El diésel es un tema muy, muy complicado. Fuera de ello, no tenemos un Estado, hablemos de gobierno, no tenemos un Estado que ejerce un verdadero control. Ya. Viene la especulación. Si el valor del diésel incrementa un producto, digamos, en 20 centavos, la especulación lo incrementa en 50. El intermediario, quién sabe, se lleva más de lo que es realmente el incremento del valor. Entonces, mira, cuando tú no tienes un Estado fuerte, tomar este tipo de decisiones va a generar más conflictos de los que ya tenemos. Entonces, mira, ahí están unas alternativas, ¿no?, que presenta
para solventar lo que va el Ecuador a dejar de percibir, ¿sí? Claro. Pero además de eso tenemos un problema complejo, mira que quién sabe, mucha gente no lo ve, no lo analiza, es cómo vamos a quedar a nivel mundial con esta inseguridad jurídica. ¿Cuántas demandas se le puede venir al país? Estamos dejando la puerta abierta para que el día de mañana otra consulta diga se prohíbe la explotación en otra provincia importante. Estamos dejando la puerta abierta para que al día de mañana alguien ponga una consulta no a la minería. ¿Y qué va a pasar con las empresas que tienen concesionado a 50 años el oro, el cobre? ¿Qué va a pasar con el país? O decía alguien, puede ser que Acción Ecológica, que ellos están en contra, por ejemplo, del cultivo del camarón, ¿sí? Ya. Puedan presionar. ¿Por los manglares o por el uso de agua? Por manglares, la contaminación. Pueden promocionar una consulta de que está afectando el medio ambiente y que nos sometan a todos los ecuatorianos una consulta si se prohíbe o no el cultivo del camarón. Pero hay una circunstancia allí de la que tú estás señalando, Jimmy, y que vale la pena comenzar a analizar y debatir, porque a criterio personal, claro, la biodiversidad del Yasuní, alguna vez yo decía, a lo mejor con esa experticia de la naturaleza que ha venido construyendo durante millones de años en el Yasuní, a lo mejor allí está la información para los viajes interestelares de la humanidad. Ese era mi razonamiento, porque allá hay especies que a lo mejor le van a dar información muy valiosa a la parte científica para decir, bueno, el agua se la puede llevar en este sentido, de esta forma, especies vegetales y de fauna también de esta otra forma, y esta especie le va a permitir al ser humano proyectarse en viajes interplanetarios. Pero a la vez también, el ser humano necesita de estos recursos económicos para su supervivencia en este planeta. Porque hablemos, tú topaste la alimentación, hablemos del trigo. La semilla original a lo mejor ya no es la prodigiosa para mantener alimentada a toda la humanidad. Y el petróleo produce un fertilizante que lo utiliza la industria alimentaria. Así es. Todo va de la mano. Tú dijiste es cambio de energía para los automotores, cierto es, a lo mejor el día de mañana ya utilizamos vehículos eléctricos, pero los paneles solares de ese vehículo eléctrico a lo mejor, o las baterías, ¿de dónde vienen? De la minería. De la minería. Te consulto algo, Jimmy, porque estamos aquí conversando. ¿La agricultura y ganadería no será también minería superficial? Porque cuando tú siembras una papa y la extraes, para mí que es minería. Lógico. Y mira, ahí va otra propuesta también. Claro. El tema de los subsidios no solo es el tema de los combustibles, también se está hablando del eliminar el subsidio de la energía eléctrica a las industrias. Entonces mira, tú Pablo acabas de decir una realidad. ¿Cómo podemos cambiar la historia de este país? La única forma es produciendo más. No hay otro camino. Entonces mira, actualmente... Produciendo responsablemente. Eso es todo, responsablemente. Y para eso tiene que haber un Estado fuerte que le asegure a la ciudadanía que así tiene que ser. Claro, eso es todo. Entonces mira, respecto al tema que tú lo manifiestas, eso es un proceso que tiene que iniciarse. Otra cosa hubiera sido que la Corte Constitucional analice y diga, sí, estamos de acuerdo. Es más, el mundo está de acuerdo en un cambio energético. Pero no es una decisión de un momento a otro, no, es un proceso que tiene que darse, que tiene que analizarse. Pero mira, hay algo que tal vez muchos no conocen. Y es importante, pues te digo, creo que cuando hay mucha gente que tiene credibilidad en una persona, uno tiene que ser muy responsable para emitir algún criterio, porque la mayoría lo hace solo a conveniencia.
Y por eso tú ves que hoy dicen sí, mañana dicen no. Viene un político aquí a tu radio, porque lo viví hace pocas semanas, y te da un discurso y la otra semana hace totalmente diferente a lo que habló aquí. Y eso no puede ser, eso no se puede dar. Entonces mira, resulta que está comprobado que técnicamente todos los pozos, ¿sí?, de cierta forma están interconectados, ya que al formarse puede ser que hay, tenemos petróleo nosotros a este lado y el Perú está explotando al otro lado ya el petróleo de la frontera. Es decir, que si nosotros dejamos de explotar el Yasuní, alguien lo va a hacer. Ellos se lo van a llevar el petróleo, porque es un bien natural líquido, es como una fuga de agua. Cuando hay una fuga de agua, el agua busca por dónde salir. Tu daño puede estar acá en este extremo, pero resulta que allá está saliendo el agua. Claro, y el de allá está cosechando. Y vos te pones a picar. A ver, lo que se hace en la construcción, en materia de construcción, es lo que pasa, a ver, para que sea tan sencillo el ejemplo. Llega el maestro, dices, ¿sabe qué, maestro? ¿Está filtrando el agua aquí o tengo algo que está saliendo aquí? Quiero saber qué hago. Y el maestro comienza a picar y sigue picando, y resulta que acá ha estado el daño. Porque el agua comenzó a filtrarse y allá hubo una fisura y por ahí salió. Claro. Entonces, o sea, debemos armar una estrategia política como Estado ecuatoriano. Ajá. No en posiciones políticas. Dice que se puede perforar de manera inclinada. ¿Sí? Hay que utilizar la ciencia y la tecnología. Entonces, si el Perú aprovecha esta tecnología y hace una perforación de manera inclinada, también tiene muchas posibilidades de que se lleve el petróleo. Yo vuelvo y repito, estoy diciendo de lo que he escuchado, investigado, porque eso es lo que tenía que haber hecho la Corte Constitucional, investigar antes de tomar una decisión. Claro. Me da mucha pena, hablamos ahora ya no como Estado, sino del gobierno nacional. Ya. Tampoco liderazgo, parece que ya estuviera acabado, terminado, cuando hay temas tan importantes. El gobierno debería liderar una campaña de información a los ciudadanos para votar conscientemente el 20 de agosto. No es así, no, esa es la responsabilidad que tenemos cada uno con el Estado, con nuestra patria, con la tierra que la queremos. La consulta popular, creo que el CNE no planificó, esta consulta popular no tenía que haberse anclado a las elecciones, sino tenía que habérselo analizado, generar un debate, así como va a haber el debate de presidentes, el debate, foros que recorran a nivel nacional para capacitarla a la gente o analizar y escoja qué es lo que decide, pero con conocimiento. No, está bien lo que tú dices, Jimmy, y eso es lo pertinente. Por ejemplo, claro, el Consejo Nacional Electoral no está a la altura de saber, por ejemplo, los razonamientos de un pueblo sobre temas de recursos naturales. Yo le estoy poniendo la palabra recursos naturales porque eso es lo que tiene el Estado. Recursos, por ejemplo, de la ciudadanía, que son otra cosa. El proceso eleccionario, que vamos a elegir un presidente y un vicepresidente y asambleístas, es simplemente es llenar vacantes de un poder institucional. Así es. Es como simplemente decir, te nombro presidente del Comité de Padres de Familia y tú nos planificas de cómo vamos a gastar nuestro dinero. Pero en cambio acá estamos hablando de recursos naturales, que tiene que ampliarse un debate, a lo mejor no solamente un año, sino unos 2, 3, 4 y 5 años, e incluso introducir a la discusión la ciencia y la tecnología y la academia. De acuerdo. Porque son aspectos que va a permitir. Entonces, mire, en base a ese análisis, discusión, hacerse proyectarse hacia el futuro. Ajá. Y en base a ese análisis, esa investigación, dice, a ver, el Ecuador puede cambiar esta energía de aquí a 10 años. A ver, retomemos el tema de los países petroleros. ¿Qué ha pasado con ellos? La producción petrolera, no es que han dejado de producir, no, toda la producción petrolera la están invirtiendo ¿en qué?
en grandes estructuras turísticas en el mundo, Exactamente. porque saben que el día de mañana no es un bien no es un recurso natural que va a ser eterno, se les va a terminar el petróleo y están generando una nueva forma de ingresos en su economía. Pero ya utilizaron el petróleo para construir Así paneles es, solares, así es. vehículos, baterías y todo lo demás para esa Fomentaron ya infraestructura. la agroindustria, Claro. fomentaron el turismo, generaron playas artificiales, o sea, eso es lo que el Ecuador tiene que hacer. Si hablamos del turismo ecológico, perfecto. A ver, entonces yo creo que debería haber la madurez y decir, a ver, de lo que va a producir, primero, este recurso tan importante en el sector, ¿cuál va a ser el aporte a la comunidad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos Sí. a desarrollar? Entonces, mira, y me causa admiración porque lo presentan al alcalde de Aguarico y al presidente de la comunidad y ellos manifiestan que no están de acuerdo. A ver, ¿cómo? Nos dice, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos que siga la explotación petrolera, porque gracias a la explotación petrolera, Ellos ven billete. recién saben que existe en el país, que ha habido ecuatorianos que vivían ahí, totalmente abandonados de un gobierno Sí. central, que gracias a estos recursos ahora tienen educación, tienen salud, tienen movilidad y lo más importante, han proyectado emprendimientos turísticos justamente que son ingresos para la comunidad, además de todos los servicios como el catering o la alimentación, que estas comunidades están dando a todas las personas que trabajan ahí. Entonces, cuando tú escuchas eso, te quedas un poco sorprendido, pero ellos van mucho más. Claro. Gracias, dice, al petróleo, ahora podemos tener lo que solo ustedes tenían: conectividad, internet, telefonías, lo que nosotros antes no sabíamos que existía. Es que es movilidad económica la que se produce allí. Pero hay algo que me parece oportuno preguntarte. Porque tú leíste la pregunta tal cual está planteada. Y a mí me cabe una duda allí en ese sentido. Gobierno es una cosa, gobierno es simplemente, ¿cómo podríamos decir? Es la oficina donde va el funcionario que fue electo mediante un proceso electoral, nada más. La función ejecutiva es diferente, pero el tema de Estado es más profundo, es la base y la esencia de este Estado ecuatoriano. Si la Corte Constitucional aprobó, no lo he leído y voy a preocuparme de leer esa pregunta, te soy sincero y soy honesto en ese sentido. Desde la pregunta es ya cautiva, claro, si tú te das cuenta. Sí. Porque mucha gente pensaba que iba a votar por el sí. Porque a lo mejor con lo que hemos estado hablando y lo que estás tú manifestando, entra automáticamente una reforma constitucional sobre el tema de los recursos naturales del Estado ecuatoriano. Totalmente. Ese es un cambio energético que estamos proponiendo. Claro. E incluso de cómo vamos a utilizar esa parte del petróleo para determinados aspectos y qué haceres de la humanidad. ¿Ah? Otra cosa sería, a ver, que hubieran propuesto, a ver, perfecto, los recursos que genere el Yasuní, pensando en la biodiversidad, pensando en la protección del medio ambiente, pensando en el país. A ver, estos recursos ahora los vamos a utilizar para fomentar la creación de energías no renovables. Claro, la que hizo Europa, utilizó esos recursos. De aquí Estados Unidos está haciendo lo allá, mismo. Vamos a impulsar nuevas energías. De aquí hacia allá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar la infraestructura para promocionar el turismo ecológico. No solo ahí, sino en todo nuestro oriente que tenemos. Vamos a generar la infraestructura necesaria. Entonces cambia el panorama totalmente, el panorama. Vamos a planificar para de aquí a 10 años, ya no vamos a explotar, pero vamos a tener los recursos de otros lugares que le den al Estado, inclusive, quién sabe, hasta más recursos. Vamos a fomentar la producción, vamos a hacer más canales de riego,
vamos a dar mejor tecnología al agricultor, Pero, vamos a hacer bancos de semillas. Jimmy, Entonces, tenemos exactamente ya 2 minutos, pero con esto te pregunto, porque tengo que preguntarla. ajá, Tú dijiste algo de las fronteras, los límites de Estado, y entre los estados en las presidencias si hay avaricias de repente por recursos naturales. A ver, la naturaleza es tan sabia que los seres humanos no sabemos ni siquiera la entendemos. Tú dijiste en el subsuelo, el pozo está aquí y a lo mejor una ramificación está acá, un brazo petrolero en otro país. ¿Qué pasaría si ese país comienza a aprovechar? no, ya está, no, ellos ya están explotando. Entonces no puedes negarle tú No, el Perú la ya está explotando. explotación. Vos no le puedes, el Perú ya está explotando. Y si tú le cierras ese goteo, se activan las armas. Sí. Entonces, mira, son O cosas sea, mira lo grave que es. que hay incluso un amigo que recién ocupó un puesto público muy importante, no sabía eso. Sí, le digo, mira, es que me he dedicado a investigar para poder analizar, porque el criterio tiene que ser formado, sin apasionamientos. Entonces te decía a ti que yo lo escucho primera vez a un sociólogo, Simón Ordóñez, te decía, Ajá. que Ortiz le decía que un hombre, y Carlos Vera le dijo que les admira que hable así un hombre de izquierda. Pero según lo que comentaban ellos, es una persona que te lee, dice, un libro cada 3 días. Dicen que es el mayor devorador de libros que hay en este país. Entonces imagínate un criterio de una persona que venga con esa capacidad, uno tiene que escucharlo, pues. Entonces resulta que él dice que definitivamente después de haber leído tanto, ha cambiado su forma de ver las cosas. Claro. Entonces él decía que la humanidad, ¿cómo va a alimentar? Cuando éramos 1.600 millones Ujú. de habitantes, ahora que somos 7.800 millones de habitantes, a Ahorita- través de los combustibles fósiles que generaron el desarrollo a través de la era industrial. Claro. Luego de eso decía que más muerte de la humanidad había antes, porque hay ciertos lugares en el mundo que la gente moría de frío, congelado, no tenías algún aparato. El mejor ejemplo es la guerra de Ucrania. Les cortaron el gas y la gente no podía Luego de podía eso calentarse. decía que ha habido millones de personas que han muerto en el mundo por falta de alimentos. De alimentos. Que ha habido millones de personas en el mundo que han muerto por sequía. Ahora ya no. Conectas una bomba y puedes llevar agua a cualquier otro lugar. Entonces, él hacía este análisis de que sin duda alguna ha afectado el cambio climático, pero los recursos fósiles del mundo han servido para suplantar y llevarnos a la tecnología, lo que acabamos de hablar aquí en este momento, claro. Que una ama de casa, supongamos, o una ama de casa, una mujer que tiene que trabajar ahora porque así nos exige las necesidades económicas y nuestra sociedad, lo que antes casi no se daba. Y tiene también que desempeñar su trabajo en el hogar, sus hijos. Con la tecnología puede trabajar desde su casa. Pero si no existiera eso, no lo pudiera hacer. Uh-huh. Entonces yo creo que para que cambie el mundo, no deberíamos tomar extremos, sino más bien cada uno de nosotros hacernos una autovaloración y decir cómo puedo yo aportar para no contaminarla a esta tierra que se llama planeta. Mucha gente te decía, no es capaz ni de reciclar la basura en su casa, y se habla de ecología. ¿Cómo puedo dejar el carro? Ya no voy a andar en el carro porque estoy contaminando, voy a andar en bicicleta. Cuando cada uno de nosotros demos ese paso importante, o como dijo el expresidente Rafael Correa, el mundo nos ha fallado, ese mundo valore que para que podamos seguir viviendo, necesitamos cuidar estas áreas de protección, pero también somos países tan pobres que nos falta todo de lo que ellos ya tienen y sean solidarios con nosotros,
creo que en ese momento, sin duda alguna, deberíamos analizar todos estos temas importantes y no en un referendo de elecciones sin planificación, sin orientación, sin tener claros hacia dónde vamos, que lo único que haga es agravar más la situación complicada y difíciles que vivimos todos los ecuatorianos y que se demuestra todos los días, miles de ecuatorianos queriendo salir de este país porque no hay oportunidades y exponiendo sus vidas, la de sus familias, la de sus hijos, por buscar un futuro que hoy por hoy nuestro país no le da. Bueno, el asunto, bueno, se me vino a la mente lo que me dijo una vez el ex rector de la técnica, el doctor Barbosa, cuando hacían alocución de algo, dice, en ese libro solo necesito escuchar eso y hacer el libro. Y qué bueno, había otra situación. El mundo es muy sabio y los gobiernos tienen mucha doctrina y mucha información. Simplemente debemos de ver esa información, el por qué no quisieron ayudar al Ecuador. El por qué le dijeron, a lo mejor es tu problema si explotas o no explotas. O qué puede estarse estructurando debajo de eso. Porque lo que me dejaste tú, esa información de que a lo mejor acá está el pozo petrolero y por acá más al sur del Ecuador, o al norte del Perú está una ramificación muy importante. Tenemos que a lo mejor verlo en diplomacia internacional entre estados de cómo tiene que precautelarse esa cuenca. Pero el ITT o el Yasunido es parte de la cuenca amazónica. Jimmy, muchísimas gracias. Gracias por este aporte. Diego, a Lyndon, gracias por compartir este espacio. Creo que tenemos que tener la madurez y la responsabilidad para analizar un tema complicado, difícil, que se va a dar el 20 de agosto y que los ciudadanos, en base a su análisis, su inteligencia, su razonamiento, tomen una decisión adecuada, pero ante todo informada antes de ir a las urnas. A criterio personal, la Corte Constitucional se equivocó. Totalmente. Debió de haber ampliado el debate a nivel académico, científico, y después incluso hasta las mismas instituciones ponerla a discutir y generar una discusión en el seno de los ciudadanos. Es recursos naturales. Y nuevamente revivir un problema de hace 10 años y ponerlo en la palestra cuando el Ecuador ha invertido ya millones de dólares ahí y cuando la gente que antes no sabíamos que existía en el mundo, ahora ya sabemos que existe. Y esa gente y ahora ya saben lo que es tener salud, educación, ya saben lo que es tener tecnología, y el día de mañana quitarles, eso tenemos que analizar lo que va a pasar también con esas poblaciones, que ahora ya dicen nos vestimos, porque antes andábamos desnudos, pero ahora ya nos vestimos y cambió nuestra forma de vida también. Es más o menos, por ejemplo, te pregunto, ¿tú estarías de acuerdo en entregar el dólar y recibir una moneda propia? El dólar te permitió seguir surgiendo economía. Gracias, Jaime, por haber estado aquí en Expresión Política, Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. No, gracias a ustedes. Gracias. El ingeniero Jaime Villavicencio haciendo información a través de Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Vamos a ir a la pausa comercial. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa. La política del Ecuador y del mundo. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día. Noticias, entrevistas, reportajes. La actualidad informativa al instante.